Bien, hijos de Sión, buenas noches. Dios los bendiga, los afirme, los establezca, los mantenga en su sublime gracia. Los amo profundamente. Espero que ustedes estén realmente muy bien, que estén bendecidos, que estén afirmados, establecidos, fortalecidos en la gracia del Cristo viviente. Vamos a orar para entrar a la palabra. Padre Santo, amado Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu verdad, por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque tu palabra es verdad. Tú eres un Dios bueno, justo, santo, dulce, amoroso, Señor. Y como clamara el Pedro de antaño, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Eres realmente maravilloso, eres grande, eres justo, eres verdadero, Señor. Bendito seas. Señor, inspíranos en esta noche. Ayúdanos. Gracias, Dios eterno. Gracias, ya que tú estás obrando en nuestras vidas el querer como el hacer. Protégenos, Dios Todopoderoso. Cúbrenos con tu sangre y ayúdanos. En el nombre que es sobre todo nombre te clamamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos preciosos. Espero que se encuentren bien. Espero que estén en la gracia del Cordero. Seguimos con asombrosas revelaciones. Creo que este es parte 4. No recuerdo si es 4 o 5. Y seguimos mirando todo esto como cuando Estados Unidos se apartó de Dios y Dios dejó caer el vallado de protección, pues todo empezó a decaer de una manera muy, muy tremenda. Entonces, ha habido muchas cosas que hemos visto de esto y que nos han abierto los ojos. Hoy yo quiero titular esto Asombrosas Revelaciones y el origen de los Estados Unidos. Quiero hoy que toquemos un poco más de fondo sobre el origen de los Estados Unidos, sobre las bases sobre las cuales fueron fundados Estados Unidos de América. Ya un poco más detallado, quiero dedicar este culto a eso, con claridad escritural. Quiero que podamos ver ya con más profundidad acerca de lo que significa y cómo fue formado Estados Unidos de América y su papel profético en las escrituras. Sabemos que Estados Unidos, los que hemos estado allá, sabemos que los edificios en Estados Unidos
no tienen piso 13, ¿no? No sé si saben eso. No tienen piso 13. Sabemos que Estados Unidos fue formado con 13 colonias. Sabemos que en el billete del dólar de Estados Unidos, de un dólar, hay muchísimos 13 representados, porque Estados Unidos es la nación del 13. Ahora, 13 es número de mujer y está la representación de una mujer india en sus monedas. Cuando el Papa Pablo VI fue a Estados Unidos, que fue no en visita a Estados Unidos sino a la ONU, el profeta mostró eso y dijo que subió 13 escalones y dio la hostia a 13 personas y dijo varias cosas con el 13. Ciertamente, en Apocalipsis 13, del verso 1 al 10, está Roma, que es la bestia que sale del agua, de las aguas. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta es Roma, la hemos estudiado detalladamente. Pero también ciertamente está desde el verso 11 hasta el 18, Estados Unidos en el panorama profético. En el panorama profético. Entonces, bajo ese parámetro, quiero tomar Apocalipsis 13, verso 11. ¿Me escuchan bien? Como mi texto base en esta noche, voy a hablar de muchas cosas bien importantes sobre esta fundación de los Estados Unidos de América. Apocalipsis 13, 11 dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Verso 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, preciosos. Voy a leer hasta ahí. Ya hay muchas cosas que están descifradas. Sabemos que ese verso 11, vi otra bestia que subía de la tierra. Sabemos que Estados Unidos, aunque su grito de independencia fue el 4 de julio de 1776, ¿cierto? Su verdadera constitución, fundación como nación, con congreso, con presidente, fue el 30 de abril de 1789. Conocemos esto con profundidad. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque eso nos descifra la primera parte. Sabemos por Biblia y por mensaje que el zodiaco es la primera Biblia, ¿cierto? El zodiaco es la primera Biblia. Y entonces podemos ver cómo en el zodiaco hay unos signos de tierra, otros signos de fuego, otros de aire, otros de agua. Bajo el signo que fue fundado Estados Unidos, que es 30 de abril, es Tauro. Y Tauro es un signo de tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Pega directo con el signo. Pero también dice subida de la tierra porque si ustedes miran geográficamente,
Estados Unidos es una tierra totalmente apartada de otras, digamos, por un océano completo, por dos, por el Pacífico y por el Atlántico, y es una tierra muy extensa, entonces se le denomina la tierra en la Biblia. Luego dice acá, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Bueno, el profeta nos enseñó que todos los corderos nacen en abril, y Estados Unidos fue fundado como nación el 30 de abril. Bien, quería dar esos datos para comenzar por si alguno no había entendido esto. Ahora, con respecto a su fundación, debemos tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que Estados Unidos, su capital original, lo hemos ido mostrando, fue Nueva York. Nueva York. No Washington. Washington no existía cuando fue fundado Estados Unidos de América. El 30 de abril de 1789 Washington no existía. Washington vino a la existencia algo así como un año después. Entonces, importante ver que fue Nueva York, lo cual hemos estado estudiando, era el centro financiero y fue el foco principal del golpe terrorista el 11 de septiembre del año 2001, aunque también una parte pegó en Washington, lo del Pentágono, el resto todo fue directamente enfocado a la zona cero, a las Torres Gemelas, dos aviones, ¿sí?, destrozando todo esto. Vamos empezando a armar el cuadro y esperemos que lo tenga claro. Bueno, vamos a remitirnos atrás a ver el templo de Jerusalén, que era la casa de la gloria de Dios, ¿cierto? Ahora, el templo de Jerusalén fue donde Salomón fundó la nación de Israel. Usted dijo, bueno, pero Israel antes más, Israel sí, pero ya como fundación, nación, con rey, con todo esto. Ahora ustedes dirán, bueno, Saúl fue rey y David fue rey, sí, pero fueron reyes que les tocó luchar de una manera tremenda, pero el verdadero reinado de paz y el establecimiento sólido de Israel como nación fue con el rey Salomón, eso lo sabemos. Se le llama también rey de paz. ¿Estamos claros? El hombre más sabio que jamás ha existido. Ahora sí, Salomón demoró 7 años construyendo el templo, eso dice la Biblia, 7 años. ¿Cuántos sabían que el templo se demoró 7 años? Tipificando las 7 edades de la iglesia, ¿ve? O sea, nuestro templo también demora 7 edades en ser formado. O sea, las 7 edades de la iglesia y la representación de las 7 virtudes. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal. Cuando ya eso está, baja el amor de Dios y sella todo. Entonces Salomón demoró 7 años. Cuando él dedicó el templo, dice que bajó Dios, la columna de fuego, y aún los ministros no podían mantenerse en pie. Bastante tremendo y bastante interesante. Ahora, sabemos que el profeta, les estoy uniendo todas las piezas, comparó a hombres como David, Washington, a Jefferson, todos estos grandes hombres, sobre todo David Washington, con Salomón, con David. Lo sabemos, así lo hizo y ya no voy a repetir sobre eso porque lo he venido diciendo, lo he venido probando, lo he venido sustentando. ¿Correcto? Ahora, yo quiero ya ubicar concretamente y puntualizar y mostrar y probar
cómo hay un paralelo bien directo entre el rey Salomón y George Washington. O sea, quiero mostrar cómo hay un paralelo directo entre el rey Salomón y George Washington. Amén. Muy bien, entonces el templo de Jerusalén era la casa de la gloria de Dios y fue dedicado para la gloria de Dios. Pero Israel cayó, Judá también cayó y el pecado se tiene que pagar, hermano. Entonces en el año 586 a.C., después de siglos de apostasía y sin esperanza alguna de regresar, el Señor finalmente permitió que su casa fuese tocada por el juicio y destruida bajo Nabucodonosor, y el general Nabuzaradán entró y destrozó y destruyó el templo de Salomón. Sí, él estaba buscando algo muy específico y era el arca del pacto. Obviamente no la encontró. Esa es otra historia sobre la cual también he predicado, pero no es mi tema. Ahora, podemos entender que el templo era el sitio focal de todo y como la brecha de protección, el boquerón, así como en Estados Unidos, ese 30 de abril de 1789, cuando George Washington dio su primer discurso en el Federal Hall y luego caminó hasta la capilla de San Pablo, él y todo el Congreso, y dedicó en un templo cristiano toda la nación a Jesucristo. Paralelo perfecto. Entonces, si el templo en la antigüedad era el punto focal de la vida de la nación, es por tanto el punto focal también del juicio de la nación. Por eso también la calamidad vino allí en la zona cero y destruyó todo, aunque por el árbol no se cayó la capilla de San Pablo, ni siquiera se le rompió un vidrio. Hoy yo les voy a enviar un video que prometí y lo haré con respecto a esto. Perdónenme que estoy poniendo esto despacio, pero quiero que se entienda bien, porque estoy hablando de los orígenes de los Estados Unidos y todo va a terminar por Estados Unidos. Mire, hoy me enteré, por ejemplo, que Joe Biden, el José, que no conocía a José, la rata que está gobernando en la Casa Blanca, el león que no conocía a José, está insinuando, escúcheme bien, no darle visa norteamericana a aquellos que no apoyen todo su programa LGTB. ¿Cómo le parece, hermano? Es un proyecto. Está insinuando no darle visa norteamericana a todo aquel que no apoye su programa LGTB. Si ese no es el perverso y viejo diablo operando en un ser decrépito, no sé qué lo será. Bueno, ahí está la noticia, luego se los mando. Es un proyecto. Bien. Entonces, como fue el templo atrás en Israel, así fue la nación. ¿Okay? Para bien o para mal, la construcción del templo fue terminada por el rey Salomón, y cuando eso pasa, el reino mismo de Israel quedó completado. ¿Okay? Estamos hablando allá del antiguo Israel. Cuando él dedicó a Dios el templo, la nación toda, Israel, también fue dedicada. ¿Ve? Esto es muy profundo, súper profundo y súper interesante. ¿Qué hizo Salomón? Reunió a la nación y a sus líderes en Jerusalén
habló a la multitud, recordándoles lo fiel que había sido Dios con la nación, y después ofreció oraciones por las futuras generaciones. Simplemente vemos que Salomón estaba mirando al futuro de la nación, previendo su separación de Dios y sus consecuencias. Mire, usted puede leer 2 de Crónicas 7, 14 en adelante, y antecitos, y ver todo lo que fue la dedicación del templo, y todas las cosas que sucedieron. Ahora, siendo las consecuencias la eliminación del favor de Dios de la tierra, pues tendrían que venir la retirada de sus bendiciones. Ya ustedes comprenden, tendría que venir la retirada del vallado de protección, ¿sí? Durante todo este estudio, pues hemos visto cómo vinieron unas señales muy puntuales. La primera fue la brecha o el boquerón o la ruptura del vallado de protección. La segunda fue el terrorista, no sé si lo recuerdan, estoy recordando. La tercera fueron los ladrillos caídos, ¿cierto? La cuarta fue la torre que construirían. La quinta señal fue la piedra Gazit, ¿sí?, que sacaron de una montaña y la colocaron como piedra base de la nueva construcción. La sexta señal, el sicómoro, ¿lo recuerdan? La séptima señal, y es bueno recordar estas cosas, fue el árbol erez, o sea, el cedro en reemplazo del sicómoro. La octava señal, no sé si se acuerdan, fue la proclamación. Y la novena señal en sí fue la profecía como tal. Es cuestión de escuchar, volver a escuchar los cultos y comprender esto con más profundidad. Ahora, ayer vimos la consecuencia del misterio Shemitah pegando en ese 2001, el 17 de septiembre, con la caída de la bolsa de Nueva York y las bolsas del mundo, y luego, y era 29 de Elul, y luego el 29 de septiembre del 2008, 7 años después, pero en el calendario hebreo también era 29 de Elul. Eso lo vimos ayer, y la importancia que esto tiene. Entonces, así como Salomón oró, y si ustedes observan, él dijo, si alguna vez nos alejáramos y volviéramos a mirar hacia el templo, tú perdonarás la maldad. Lea usted toda la fundación. No lo voy a hacer en esta noche, porque estoy enfocado en Estados Unidos. Pero así como, digamos, las oraciones realmente del rey Salomón fueron proféticas. Él no solo estaba anunciando lo que sucedería a aquellas futuras generaciones, también estaba orando por ellas, a la luz de lo que sucedería, por la misericordia de Dios y por restauración. Qué tremendo, estaba orando a la vista de calamidades que aún no habían sucedido. Ese era el punto. No era solamente el templo lo que se dedicaba, sino el futuro de la nación, el futuro de todo Israel, sus generaciones aún no nacidas. Porque allá el monte del templo era la tierra de la dedicación de la nación. Quiero que lo piense, el monte del templo. Yo he estado en el monte del templo. Y aún he estado parado donde se había construido el templo y donde se había puesto el arca en el lugar santísimo, que hoy exactamente es el domo de los espíritus. Ahí no dejan parar a nadie, y si los árabes están muy, pero Dios me dio la gracia de pararme ahí, donde estuvo el arca. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Después de la dedicación, esto es muy profundo. Bueno, Israel caminó mucho tiempo bien con Dios, pero se fueron desviando. Entonces podemos prever algo. Quiero que entiendan esto, porque esto nos va a dar una explicación profunda, profética. Y es que
así como el templo de la gloria de Dios, fue dedicado allí por Salomón, un hombre santo y bueno, pero Dios permitió que la tierra de consagración de una nación, de Israel, se convertiría luego en la tierra de su juicio. Fue luego cuando destruyeron el templo, ¿sí? Nabucodonosor, a través de su general Nabuzaradán. Quiero que lo piensen. Voy allí en Israel. ¿Por qué? Muy simple, porque el monte del templo representaba el pacto de Israel con Dios. Por tanto, la destrucción del monte del templo y del templo como tal fue la señal definitiva de que el pacto estaba roto. Sin embargo, quiero que vean, incluso en eso hubo misericordia, porque era básicamente una señal de que Dios estaba llamando a regresar a la nación, a recordar la tierra de su dedicación y consagración a Él, el fundamento sobre el cual descansaban todas sus bendiciones, hermanos. Esto es profundísimo. Pero a la vez se convirtió luego en una señal de juicio. ¿Ves? Y en un mensaje profético llamando a la nación, a Israel, a regresar al fundamento. Ahora, miremos qué tiene que ver todo esto con los Estados Unidos de América. El día después del 11 de septiembre, recuerden, el líder de la mayoría del Senado recitó las palabras de la antigua profecía al final de su discurso. Pero al comienzo de ese discurso citó un número, y se los voy a mostrar. Dijo: con dolor, tristeza, enojo y resolución, estoy delante de este Senado, un símbolo de 212 años de fortaleza de nuestra democracia. Tremendo, hermano. Claro, Estados Unidos tenía 212 años en ese momento, porque entre el 2001 y 1789 hay 212 años. Quiero que observen ese número, hermanos preciosos. 2001 menos 212, llegamos a 1789, ¿cierto? Ahora, los que creyeron que Estados Unidos fue fundado en 1776, pues estarían desubicados. Ya sabemos que fue el 30 de abril de 1789. Sí, obviamente el año de 1776 fue el año en que Estados Unidos declaró su independencia. Eso es muy diferente. Pasaron varios años antes de que esa independencia se convirtiera en realidad y varios años más antes de que hubiese una constitución sobre la cual sería establecida la nación. Así que Estados Unidos, tal como la conocemos hoy, con un presidente, un Senado y una Cámara de Representantes, existió solamente en 1789, en abril, el día 30. ¿Listos? Ahora sí se va poniendo más bonito esto. O sea que más concretamente, Estados Unidos llegó a existir el día 30 de abril de 1789, que fue el día en que por primera vez todas esas instituciones, Senado, Cámara de Representantes, presidente, estuvieron en posición, en su lugar, el primer día de Estados Unidos como nación plenamente constituida. Claro, y para el 2001 tenía 212 años. Ahora, 212, ¿no les dice algo ese número raro? Para comenzar es Capicúa, lo lees igual hacia adelante y hacia atrás. ¡Wow! Segundo,
está representando algo muy tremendo y una ruptura de vallado. Dios lo escogió desde la eternidad ahí. ¿Por qué? Porque recuerden, y lo hemos visto en estos días, que Dios es uno. Mire el uno de la mitad. Dios es uno. Mire el uno de la mitad. Y está representado en el trono en hechos del Espíritu Santo. Luego el profeta, cuando estudiamos Apocalipsis 4, explicó que hay 4 bestias, ¿ve? Aquí en 212 hay 2 a un lado, 2 al otro, como están en el trono. En los 4 ángulos, en cada lado, 2, 2, 2, 2, ¿sí? O sea, una. Espero que lo estén captando. Es hermoso. Entonces este 212 está representando las 4 bestias y Dios en la mitad, en el trono, hermano. Esto es demasiado profundo. Como Estados Unidos dejó a Dios, Dios dejó que 212 años después, ¡pum!, golpearan la zona cero, que fue donde fue fundado Estados Unidos. Vamos bien. Bueno, veamos bien qué sucedió ese 30 de abril para ser históricos. ¿Le aman? ¿Están en el espíritu? Fue nada más y nada menos el día en que el gobierno de la nación quedó completado tal como se estableció en la Constitución. O sea, fue literalmente el día en que el primer presidente oficial de los Estados Unidos tomó posesión. Qué tremendo. George Washington, ¿ve? Así como Salomón atrás, ¿ve? O sea que el paralelo es entre Salomón y George Washington. Esto es profundo, hermano. Ok. Delicado, ¿no? Quiero que lo vean. ¿Qué hizo ese día George Washington? Bueno, dio su primer discurso y juró ahí en el Federal Hall, donde hoy está su estatua. Quiero decirle que la estatua de George Washington está de frente mirando a Wall Street, o sea, mirando a las Torres Gemelas y a Wall Street, ahora a la torre nueva que hay. Ahí exactamente en ese lugar, hizo su primer discurso y prestó juramento poniendo la mano sobre una Biblia. ¿Sí? Eso fue la toma de posesión el día 30 de abril de 1789. El comienzo de los Estados Unidos como nación constituida. ¿Ve? Tremendo, hermano. ¿Ve? Como la toma de posesión de Salomón en el monte del templo. Ahora, ¿cómo la ven? Esto es tremendo. O sea, la réplica es exacta. Obviamente, la dedicación del templo también fue una toma de posesión. Y la toma de posesión del gobierno estadounidense también fue un tipo de dedicación. Cada uno, en realidad, fue un día inaugural y un día de terminación. Cada uno representaba la terminación de una estructura. En el caso de Salomón era la terminación del templo y la institución del verdadero reino de Israel. Y en el caso de George Washington era la terminación de la Constitución de los Estados Unidos con presidente, Senado, Cámara. Perfecto esto, maravilloso. Espero que lo puedan ver. Así que cada uno representaba la terminación de una estructura, la estructura de una nación. Allá Israel, acá Estados Unidos. Y cada uno implicaba la reunión de la nación. Ahora, ¿la reunión dónde? En la capital de la nación. ¿Y quién presidía cada reunión? Bueno, allá atrás era el líder y acá era el presidente, lo cual era el líder. Allá atrás era el rey. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tremendo esto, hermanos preciosos.
Entonces, el rey Salomón comenzó su discurso reconociendo la mano y la fidelidad de Dios en la historia de Israel. Y así, escuchen bien, el día de la toma de posesión de Estados Unidos, el primer presidente, George Washington, hizo lo mismo. En el primer discurso presidencial, esto es lo que él dijo. Hoy no voy a leer todo el discurso, pero le voy a leer un pedazo del discurso. Es posible que en estos días recurra de nuevo y lea todo el discurso y explique cosas. Entonces, hermanos preciosos, esto está interesantísimo. Quiero que vean esto y se maravillen. George Washington dijo ese día, dentro de su discurso, y aquí tengo la copia del discurso, ningún pueblo puede sentirse obligado a reconocer y adorar la mano invisible que conduce los asuntos de los hombres más que el pueblo de los Estados Unidos. Mire qué belleza, qué pureza, qué santidad. Cada paso mediante el que ha avanzado hasta el carácter de una nación independiente parece haber estado distinguido por alguna señal de un agente providencial. Pero está dando la gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Con razón que el profeta habló también de George Washington, también de Abraham Lincoln. Mire, esto es honor, esto es belleza. Compare usted esto con este señor que está tratando de que se apruebe una ley en el Congreso de Estados Unidos de cerrar la visa para las personas que no apoyan el LGBT. De película, ¿a dónde hemos llegado? Ahora, cuando se dirigió al pueblo en los días de la dedicación, el rey Salomón ofreció oraciones y súplicas al Todopoderoso, intercediendo por la bendición del Señor sobre la nación. Usted lea 2 Crónicas 7:14 en adelante y se dará cuenta. Ahora, yo quiero que usted escuche en esta noche esto. Porque Washington también en su discurso hizo un paralelo exacto de Salomón. O sea, lo que le estoy diciendo es divino, hermano. Dice, ahora escuche, por favor, las palabras del primer discurso presidencial de Washington. Estoy cogiendo solo pedacitos. Algún día voy a darlo todo. Dice George Washington, sería peculiarmente inadecuado omitir en este primer acto oficial mis fervientes súplicas al ser todopoderoso que gobierna el universo, que preside los consejos de las naciones y cuya ayuda providencial puede suplir todo defecto humano. Que su bendición pueda consagrarse a las libertades y la felicidad del pueblo de los Estados Unidos como gobierno instituido por sí mismo para esos propósitos esenciales. Oh, hermano, siento en mi pecho, en mi corazón latir más rápido al poder leer estas palabras del gran Washington fundando este 30 de abril. Oh, mi hermano, los Estados Unidos de América. Tal cual como Salomón, pero ahora a la novia se le está abriendo esto, este paralelidad, tal cual como fue. Y ahora este representante de la novia va a tener el privilegio de estar en los Estados Unidos de América, en Nueva York, el 30 de abril de este año, 232 años después, ya no 212, sino 232, para detonar lo que ya viene como juicio total para los Estados Unidos de Norteamérica. Mire, ahora, aquí hay algo muy profundo.
No solo Salomón estaba orando por el futuro de la nación. Otro paralelo. Sino que también todos los líderes y las multitudes que estaban reunidos en el monte del templo, todos. Así fue también en la toma de posesión de los Estados Unidos. ¿Saben qué? Les voy a contar algo para llorar. El día de la toma de posesión de los Estados Unidos, ese 30 de abril, lo investigué históricamente, fue designado como día de oración y dedicación. Se pronunció la siguiente proclamación. O sea, mire, esto no es un invento, esto es real, esto es serio, esto es fuerte y está ahí, hermano. ¿Sí? Se pronunció la siguiente proclamación. Se la voy a leer literalmente. Y le voy a decir dónde está, porque esto no es un juego. Está en el New York Daily Advisor del 23 de abril de 1789. O sea, 7 días antes de que sucediera ese 30 de abril de 1789, en el New York Daily Advisor, 23 de abril de 1789, se dijo lo siguiente. Le transcribo tal como está escrito allí. La mañana del día en el cual nuestro ilustre presidente será investido en su puesto, recuerde que esto lo está leyendo 7 días antes, las campanas sonarán a las 9 en punto, cuando la gente puede acudir a la casa de Dios y de manera solemne entregar al nuevo gobierno con su importante serie de consecuencias a la santa protección y bendición del Altísimo. Una hora temprana queda prudentemente fijada para este peculiar acto de devoción y está pensada únicamente para la oración. ¿Ah? ¿Cómo les parece, hermano? Eso está en el New York Daily. Periódico, hermano. Estaba anunciado. Sucedió así tal cual. Escogieron las 9 de la mañana. Una hora de oración para Israel también, recuérdenlo. La hora de oración es 9, 12 y 3. Entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, Jesucristo, nuestro Mesías, estuvo colgado en la cruz 6 horas para pagar el precio del hombre número 6, para comprarnos allí para la eternidad, hermano. Ahora Estados Unidos, siendo fundado exactamente, palabra por palabra, cosa por cosa. Y esto es bueno que lo sepa la novia. Qué bueno, qué estremecedor. Qué bello. Amamos a Dios. No podemos ser los mismos después de estas cosas. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? La mañana del día 30 de abril de 1789, los sonidos de las campanas llenaron la capital de la nación. Durante 30 minutos tocaron. Esto es historia. 30 minutos, hermano, las campanas tocaron. Qué tremendo. Llamando al pueblo a acudir a la casa de Dios para entregar al nuevo gobierno, a la santa protección y la bendición del Altísimo, hermano. En cuanto a la primera presidencia y gobierno de la nación, más adelante sería ese mismo día, cuando se reunirían para orar y entregar el futuro en las manos de Dios, en un lugar especialmente escogido, escúcheme, para ese propósito. Así, después de que el nuevo presidente terminase de dar el primer discurso presidencial, condujo al Senado y a la Cámara de Representantes a pie, en un desfile por las calles de la capital, desde Federal Hall, el lugar de la toma de posesión, hasta el lugar designado
para sus oraciones. Y entonces, hermanos, ¿cuál era el lugar designado? Una pequeña iglesia de piedra. Cuando usted vea el video hoy, después de escuchar este culto, va a llorar de emoción, porque ahora sí va a entender la magnitud de este lugar. Entonces, tal cual, el primer acto oficial del gobierno recién formado tuvo lugar dentro de las paredes de una iglesia de piedra. Correcto, es así, hermano. El primer presidente de la nación, el Senado y la Cámara de Representantes estuvieron todos ellos en el interior de aquel pequeño santuario de piedra. Quiere decir que la reunión quedó registrada, escuche, y está registrada en los anales del Congreso como parte de la primera sesión conjunta del Congreso con un presidente a su cargo. La inauguración de los Estados Unidos de Norteamérica, tal como la conocemos, comenzó con una reunión sagrada delante de Jesucristo. Entonces el primer acto colectivo del gobierno estadounidense recién formado fue reunirse para orar, hermano. Aleluya. Reunirse para orar, sin duda para dar gracias y concretamente para entregar el futuro a la santa protección y bendición de Jesucristo, el Dios Altísimo. Esto es muy fuerte, hermanos. Entonces, la tierra sobre la cual Estados Unidos fue entregado en oración a Dios en aquel primer día, hermano. ¡Qué tremendo! La primera capital de Estados Unidos, Nueva York, zona cero. Allí está la estatua de bronce oscura de George Washington, que está en Wall Street, de frente a la bolsa de Nueva York. Ahí dio su primer discurso en el Federal Hall. ¿Sí? Allí está esa estatua, que conoceré este año si Dios lo quiere y lo permite. Ahora, mire, George Washington, nunca puso un pie en Washington, la capital que después se edificarían a su nombre. Nunca lo hizo. Fue en Nueva York, donde Estados Unidos de América, tal como lo conocemos hoy, comenzó su existencia. En Nueva York. Y ahí en esa estatua está el letrero donde dice: en este lugar, en Federal Hall, el 30 de abril de 1789, George Washington tomó el juramento como primer presidente de los Estados Unidos de América. Allí Washington puso su mano sobre la Biblia e hizo el juramento. Entonces él se retiró del Federal Hall. La multitud irrumpe en aplausos, cañonazos y suenan las campanas por toda la ciudad. Y él da el primer discurso presidencial delante del Congreso. Hermano, y después de aquello, dirige a pie al primer gobierno de la nación en un desfile corto de cuadras hasta el pequeño santuario de piedras para entregar el futuro de Estados Unidos en oración a Jesucristo el Señor. Y ahí está la clave del misterio de todo esto, hermano. Sería la tierra sobre la cual la nación fue entregada a Dios, la tierra de la consagración de esta nación, la tierra donde vendría juicio a ella. La tierra de la consagración de Estados Unidos.
Sigamos imaginariamente los pasos cuando el presidente les condujo por las calles de la ciudad hasta llegar al lugar designado. Imagínense, caminó Wall Street, después otra calle. ¡Qué tremendo, hermano! Y llegó al lugar donde Estados Unidos concretamente fue dedicado a Dios. Hoy el lugar está idéntico, rodeado por una oscura valla de hierro. Es la pequeña capilla de San Pablo. Es la capilla de San Paul. Sigue siendo exactamente como era el 30 de abril de 1789, cuando el primer gobierno de Estados Unidos entró por sus puertas. Fue allí donde el primer presidente de la nación, George Washington, el Senado y la Cámara de Representantes se arrodillaron juntos en oración para consagrar el futuro de la nueva nación en manos de Jesucristo nuestro Dios. Ese exactamente es el lugar donde la nueva nación fue entregada al Todopoderoso. Es esa la tierra de consagración de Estados Unidos de Norteamérica. Es idéntica hoy, lo único es que su frente está situado al contrario. La parte de atrás era el frente y la parte del frente era la de atrás. Qué tremendo, hermano. La tierra de la dedicación justamente se convierte en la tierra de la calamidad. Eso queda ahí en una esquina de la zona cero. Cuando cayó todo, cuando cayeron las Torres Gemelas, estalló todos los edificios del lado. 7 edificios destrozados. Aún una catedral que queda cerca allí a unas cuadras. La catedral Trinity College, la catedral Trinity, la catedral de la Trinidad, quedó seriamente averiada. Pero iban a caer también los restos y iban a destruir la capilla de San Paul, pero el golpe lo detuvo un sicómoro, hermano. El sicómoro del que hemos hablado, y lo desarraigó. Y eso hizo que no se cayera esa capilla. No se le rompió ni un vidrio, hermano. Escúchame. En el nombre de Jesucristo, Dios dando una oportunidad. Que recuerden que lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 era una advertencia, pero Estados Unidos ha pasado todas las advertencias, porque se tienen que cumplir las profecías que William Marion Branham, el séptimo ángel, ha dicho, y Estados Unidos está bajo juicio. San Paul, ¿no les dice algo eso? San Paul, primer mensajero. San Pablo, el primer mensajero. Lo único que se sostuvo ahí es el mensaje, pero aún eso va a ser destruido totalmente. Todo Estados Unidos será destruido porque está bajo juicio. Les voy a dar un secreto esta noche. Hermano, esto es un asunto invisible. Si tú te pararas en la zona cero, si tú te pararas en ese momento allí, yo te podría decir, hermano, ¿qué es lo que estás mirando? Y yo te podría decir, no es. Y tú me dirías, no es qué. Y yo te diría, ¿qué hay aquí que no es? ¿Qué hay aquí que no es? Y tú me contestarías, tremendo, la zona cero. ¿Ve? Porque cero no es. Oh, Señor, espero que lo estés captando, porque te estoy llevando a la última pieza del misterio del fin de los Estados Unidos y del fin de la humanidad. Y por eso es que el Espíritu Santo me está apuntando hacia allá. La tierra de consagración de los Estados Unidos. La zona cero.
Estados Unidos, hermanos, fue entregado a Dios en la esquina de lo que se convertiría en la zona cero. Fue ahí en la zona cero donde todos se reunieron. George Washington, John Adams, los padres fundadores de Estados Unidos, todos fueron allí, a la esquina de la zona cero, a la capilla de San Paul, para orar el día en que se estableció el fundamento de los Estados Unidos de América. Como el acto de consagración de aquella fundación, fue allí donde ellos llegaron para entregar el futuro de la nación a la santa protección de Dios. Y debe ser allí, y fue allí, por eso el 11 de septiembre, la santa protección de Dios fue retirada. Se quitó el vallado de protección. El vallado de protección estaba puesto donde fue fundado los Estados Unidos. Y allí fue quitado el vallado de protección, hermano. Y ahora, alguien de la novia va a ir. Vamos a ir dos. Yo y nada más y nada menos que el yerno del profeta, el hermano George Smith, teniendo también el nombre del fundador, George. Cuando yo le propuse esto, él de una me dijo sí, 95%. Tremendo esto, hermano. Tremendo esto, porque la simbología es absolutamente definitiva para el tiempo. Les pido oración por esto. Entonces, hermanos preciosos, la tierra sagrada, el valle de protección de la nación roto, y un antiguo principio, y claro, la tierra de la dedicación se convierte entonces en la tierra de calamidad. Y ahorita, 20 años, 20 años, pero 232 años, mire, 2 más 3, 5 más 2, 7, cuando está cumplido todas las edades. Recuerde la cuenta regresiva como se la mostró Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo último es 0. Oh, hermano, más claro no puede estar hablando Dios en esta noche. El Dios Todopoderoso los bendiga, hermano. Les permita comprender. La zona cero era originalmente el terreno de la iglesia, hermano. Y esta es la tierra del misterio. Es la zona cero, hermano. Ahí en el video que les voy a enviar. Está perfecto el video. Solo dicen que ahí George Washington dio su primer discurso. No, ahí dedicó la nación a Dios de rodillas con todos los congresistas. Pero su primer discurso lo dio en el Federal Hall. Estoy dando los datos exactos, porque yo examiné y traté de enviarles lo mejor de lo mejor. Y ese fue el mejor video que pude encontrar. Es realmente bien hecho, excepto ese errorcito. Y ahí cuentan cómo no se cayó San Paul, porque pegó el árbol del sicómoro, hermano. Y ahí pusieron la campana de la esperanza. Entonces, Estados Unidos fue fundada en Federal Hall y dedicada a unas cuadras en San Paul. Ahí les voy dando estos dos datos porque van a determinar muchas cosas de lo que voy a explicar más adelante. Los amo bien. Quiero que sus almas avancen en Cristo. Padre Santo, Señor Jesús, Rey de Gloria, gracias porque tu palabra es verdad. Yo te doy gracias porque tu pueblo está empezando a abrir los ojos a muchas cosas que son absolutamente claras, detalladas, perfectas, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, permite que tus hijos manden esto a todo el mundo, a todos los que puedan, a todos los que conozcan y no conozcan. La gente necesita oír la verdad de esto, Señor. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén.
Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias por diezmos y ofrendas. Te glorificamos en esta hora. Bendice a tu pueblo en esta hora, que fiel te ama y quiere ofrendar y diezmar para tu reino. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú. Vamos a orar para terminar el servicio. Los amo mucho. Mañana 7 de la noche. Padre bueno, gracias porque hemos vuelto a las 7. Señor, ayúdanos con mucho esfuerzo cada cosa. Tengo muchas actividades después de esto, pero logré cuadrar esto como era. Señor, ayúdanos en todo, bendícenos, fortalécenos, abre los ojos a tu pueblo y danos más consagración. Lo pido y lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Shalom Ubrahat.